tiene claro que no quiere salir adelante con ello y lo tiene claro, no, yo creo no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado. Bueno, pues ahora, 3 años después... Pues váyanse a otro lado a abortar. En 3 años. Feijóo ha tenido que salir a intentar marcar posición sobre el aborto después de esto, y lo primero que ha dicho en referencia al PSOE es: dejen de manosear las causas superadas de las mujeres. El aborto como una causa superada, en lugar de un derecho. Causa superada. Y a partir de ahí dice Feijóo que él va a garantizar siempre el derecho al aborto conforme a las leyes. Esto lo dice en la misma mañana en la que la presidenta autonómica de Madrid ha dicho, pues váyanse a otro lado a abortar. Dice Feijóo que él va a garantizar el derecho al aborto conforme a las leyes. Claro, planteábamos al inicio de la 25, es que Feijóo garantice nada ahora mismo es la nada, porque no tiene ningún poder efectivo ejecutivo. Quienes tienen que garantizarlo son los presidentes autonómicos de su partido. Y por lo que estamos viendo, hay al menos una, a la que no controla. Desafía el gobierno en contra del criterio de la propia Dirección Nacional del Partido Popular, que no quiere un debate sobre el aborto. Feijóo dice que siempre va a garantizar la interrupción del embarazo que marca la ley. Sin duda, el de la objeción de conciencia, es decir, hay muchos médicos que se niegan a practicar abortos. ¿Por qué? Por razones, muchísimos médicos, la verdad es que lo hacen, por razones de conciencia y porque consideran que ellos han venido a salvar vidas y no a ejecutarlas. Y por tanto, si se consideran que el aborto es una ejecución de una vida, tienen derecho a que esto se les respete. ¿Y qué ha pedido el gobierno? Que se haga una lista de todos aquellos médicos que no quieren ejercer. Ha pedido el gobierno, no, es una ley. Es una ley. Sí, pero el gobierno, es que está... El gobierno ha acelerado, ha pedido ha metido prisa para que se cumpla la ley. En una carta hecha por el presidente Sánchez esta última semana. Ha pedido que se cumpla la ley. Claro, Aymar, sí, pero sí. Es verdad que esto no es una cosa que dice el gobierno, hágame esto para mañana a ver si tal, no, claro, esto es una ley. Y había 4 comunidades autónomas que no cumplían, entre ellas Asturias. Sí. No seamos tampoco, no es solamente la Comunidad de Madrid. Sí, pero la única diferencia, Valentina, es que ha salido una presidenta autonómica diciendo yo no voy a cumplir la ley. Bien. Y entonces pues tienes un problema más entre las competencias de una competencia autonómica y una competencia del Estado, se lleva al Tribunal Constitucional y se dilucida. No es la primera vez que hay una comunidad autónoma que incumple con la distribución de competencias entre comunidades autónomas. Y si no, el 155, en la peor de las situaciones. Esto, existen mecanismos para el Estado. Esto sí que es un titular. Valentina Martínez Perro propone el 155. No, bueno, lo que digo es que España y la Constitución da herramientas y tiene instrumentos suficientes como para que esto se pueda dilucidar. Pero sí que creo que es muy, muy importante que sepamos muy bien el caso que nos ocupa y que no digamos que es un tema de que en la Comunidad de Madrid hay un riesgo de que las mujeres que quieran abortar no puedan hacerlo. Nadie ha dicho eso. No, bueno, nadie ha dicho eso. Hay un riesgo, efectivamente hay un riesgo de que las mujeres que quieran abortar en la sanidad pública no puedan hacerlo. En la sanidad pública. En Madrid el 0,47% de los abortos se hacen en la sanidad pública. Más del 99% en la sanidad privada. ¿Hay un riesgo o no hay un riesgo de poder abortar en la sanidad pública? Pero si tú puedes abortar en la sanidad pública, cuando tú... Por eso ¿qué es lo que va a hacer el registro de los médicos? ¿Cómo va a solucionar ese problema? Pero... ¿En qué estamos hablando? ¿Tú crees que el 99% de los médicos de la sanidad pública son objetores del aborto? ¿O igual es que tienen jefes que son objetores del aborto? Pues entonces, ¿por qué no se hace una lista de voluntarios para implementar abortos? No, al revés. ¿Por qué no se cumple la ley y se hace una lista de los médicos que son realmente objetores? Porque ¿a que el 99% de los médicos no se apunta a esa lista? ¿Cómo? O sea, ¿tú lo que crees es que los médicos que se apuntan a esa lista están siendo empujados a hacerlo? No, todo lo contrario. Para que realmente los que son objetores se apunten a una lista y se vea quiénes son objetores. ¿Pero por qué? ¿Pero para señalarlos? O sea, como que haya un señalamiento público, usted es objetor y entonces ¿por qué? Para que ellos no ejerzan. Pero que dejen a los demás ejercer el derecho al aborto, ¿no? Pero por supuesto, si es que el que quiere ejercer el derecho al aborto lo puede hacer. ¿El 99% de los médicos de la Comunidad de Madrid no lo quieren? Pero entonces, ¿cuál es el problema que crees que existe? Rico. Valentina ha hecho una exposición histórica, maravillosa. Ahora lo de señalamiento público, de verdad, seamos un poco serios. El registro que está aprobado es un registro que no es público.
¿vale? Entonces, salvo que alguien asalte o haya hackers, masas de hackers que vayan a asaltar el registro, no es público, no hay señalamiento. Son públicos las... No, perdóname, no hay señalamiento porque no es público, insisto, es un registro confidencial. Los sumarios sí se... Pero es que aquí no estamos hablando de eso. Es que, aquí estamos hablando... No es público, bueno, claro. Perdón, es que yo prefería hablar sin eco, es que yo te he escuchado atentamente. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de otra cuestión, que es una presidenta de la comunidad autónoma, en este caso la señora Ayuso, ha dicho que ella se quiere convertir en una forajida, ¿vale? Que está fuera de la ley, pero porque a ella le sale de las narices. Tenemos uno ya. Entonces, ¿vale? Ayuso que tiene ya un expediente sólido de que es un problema serio para los derechos de la gente. Fue un problema gravísimo para los derechos de las personas que vivían en residencias durante la pandemia, para el derecho a la vida y el derecho a un trato digno, y está siendo y ahora está anunciando que puede ser convertirse en un derecho serio para el derecho de las mujeres a abortar. Efectivamente, cuando dice vayan a abortar a otro sitio, eso es lo que está diciendo. No está diciendo que ya no se puede abortar en Madrid, pero lo que está anunciando es eso. Luego lo cumplirá o no, porque como habéis puesto muy bien en el reportaje, hace 3 años opinaba exactamente lo contrario. Y dentro de 3 días, si tiene que opinar exactamente lo contrario, también lo hará. ¿Por qué? Porque ella sigue en su alocada carrera de enfrentarse a Pedro Sánchez con todo y de que se hable de cualquier cuestión menos de el presunto fraude fiscal de la pareja de su pareja y de aclarar si se lucra o se ha lucrado de ese fraude fiscal. Y entonces, para que no se hable de eso, pues cada día dice una burrada mayor en esa alocada carrera. Es tan clamoroso y le está generando ya tantos problemas al propio Feijóo que hoy ha tenido que salir con una nota pública, que, bueno, lógicamente no vas a salir en una nota directamente contra Ayuso, pero la única interpretación que se puede hacer de esa nota, que está adornada con Sánchez es malísimo, ya lo sabemos, Sánchez es Belcebú y el responsable de todo lo ocurrido desde el Neolítico, pero hay un mensaje claro, que es el de se cumplirá la ley y respetaré el derecho con garantías psicológicas tal de las mujeres que quieran abortar. Y eso, por lo tanto, ha sido una bofetada a Ayuso y un mensaje que yo comparto del señor Feijóo. Debate, Irene, incómodo para el PP, pero ¿qué ha creado el propio PP? Sí, es una cortina de humo extrañísima que la propia Ayuso le ayuda a atender a Pedro Sánchez, ¿no? Como cortina de humo, la verdad, es algo extravagante. Se hablara en el Consejo Interterritorial de Salud, es que se aprobó un protocolo para este registro por unanimidad, con el voto favorable, por supuesto, de las comunidades autónomas, incluida la Comunidad Autónoma de Madrid. Apoyó este protocolo y aprobó la creación del registro de objetores en diciembre del año pasado. Por lo tanto, estamos ante una provocación más de Isabel Díaz Ayuso para erigirse en antagonista del presidente del Gobierno. Una provocación más y un enfrentamiento más que busca deliberadamente en el marco de sus guerras culturales habituales. Pero claro, lo que no contaba, o sí contaba, es que entraba en un terreno muy pantanoso para el Partido Popular, que ha acumulado 40 años de vaivenes respecto al derecho al aborto de las mujeres. Es decir, basta recordar que le costó a un ministro de Justicia, como Alberto Núñez Ruiz Gallardón, la dimisión por querer limitar el derecho al aborto de las mujeres en la última legislatura de Mariano Rajoy. Y luego, respecto a la carta de Alberto Núñez Feijóo, bueno, sí, es una carta dirigida a Ayuso, pero no toda la carta. Hay algún mensaje al presidente del Gobierno. Yo creo que si hubiera querido desautorizar la posición de hoy de Isabel Díaz Ayuso, hubiera sido más claro y hubiera hablado de derecho de las mujeres y no de circunstancias, creo que ha dicho, ¿no?, de circunstancias ya pasadas para las mujeres, ¿no? No son circunstancias, son derechos que conquistados en este país con mucho esfuerzo por el feminismo y aprobados en varias leyes desde el año 1985. Y lo que hace de Rondón es culpar al presidente del Gobierno de que este debate haya ocupado gran parte de la actualidad de los últimos días porque no facilita ayudas a la natalidad. Hombre, yo creo que podría haber sido bastante más claro en el correctivo aplicado a Isabel Díaz Ayuso. Sobre ese correctivo, esto lo dice Ayuso y obliga a reaccionar a Feijóo. Es verdad, como dice Esther, que en los 2 o 3 primeros párrafos
habla de que Sánchez, la corrupción, no consigue, por lo tanto, favorecer políticas de natalidad y tal, hasta que llega el tercer o cuarto párrafo, que es cuando dice, en todo caso, nosotros nos comprometemos. Pero ese tercer o cuarto párrafo, te lo pregunto, es, voy a marcar yo aquí mis terrenos frente a Ayuso, lo voy a disimular un poco con un par de párrafos contra Sánchez, pero el tercer o cuarto también es corregir una enmienda a la totalidad a las palabras de Ayuso. Sí. Magistrado Ignacio González Vega, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Vamos con ese plano judicial, el recorrido que puede tener este asunto en el plano judicial. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado hoy con rotundidad su intención de no cumplir una ley del Estado. El Gobierno central, ¿a qué instancia judicial podría recurrir? ¿Cómo se podría solventar esto en el plano judicial? Bueno, se me ocurre que hay dos vías. Una primera la establece la Ley del 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Ahí se dice en el artículo 76 que la alta inspección que ejercerá el Estado para garantizar y verificar el cumplimiento por las comunidades autónomas de sus competencias en materia de sanidad. El supuesto es que haya un incumplimiento por una comunidad autónoma. En ese caso, las autoridades sanitarias del Estado, a través del delegado del Gobierno, advertirán de tal incumplimiento a la comunidad autónoma. Ahora bien, si persiste el incumplimiento, entonces corresponde al Gobierno requerir formalmente al órgano competente de la comunidad autónoma para que adopte las medidas necesarias. En último caso, cabe recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, y ello sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que podrían incurrir las autoridades de la comunidad autónoma. Y se me ocurre claramente que pudieran estar incurriendo un delito de desobediencia. Y la otra vía posible es la del artículo 155 de la Constitución, en la que también se parte de un incumplimiento por la comunidad autónoma de alguna ley, y en ese caso el Gobierno requiere previamente al presidente de la comunidad autónoma, y en caso de ser desatendido, con la mayoría absoluta del Senado podrá obligar a que se adopten las medidas precisas. Aquí, en este segundo supuesto del artículo 155, el problema político que yo encuentro es la mayoría absoluta que tiene el partido de la oposición, que precisamente sería el que evitaría el que se pudiera recurrir a la vía del artículo 155. Pero, ¿de qué plazo estaríamos hablando? ¿Vamos a quitarlo del 155 quirúrgico para esa ley en concreto, no para lo demás? ¿Llegaría al Constitucional? ¿Tendría que posicionarse el Constitucional? ¿O, con los, digamos, las herramientas judiciales de la justicia ordinaria? ¿En qué plazos el momento puede llegar el Gobierno de que diga, bueno, que decida la justicia si tiene que verse obligada la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir la ley? Evidentemente el plazo se alarga. Obviamente se alarga al tener que recurrir a la justicia ordinaria. Ya no digamos, si la justicia ordinaria da una resolución que no es del agrado del Gobierno, pues tendría que recurrir ante el Tribunal Constitucional. Tendría la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Pero insisto, los plazos que establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud pueden ser más breves, pero si se tiene que acudir en última instancia a la vía judicial ordinaria, eso prolongará mucho más el plazo. Pero podría prolongarse mucho, es decir, que esto dilatarse, porque hemos escuchado... Bueno, podríamos hablar de más de un año. ¿De más de un año? De más de un año. No mucho más. No mucho más. ¿Y, y la sanción, si la comunidad persiste en su, digamos, insumisión a cumplir? ¿Cuál sería? O sea, no habría sanción. La cuestión, lo que hace la jurisdicción contencioso administrativa es, en su caso, obligar a la comunidad autónoma a que adopte, en este caso, cree el registro de médicos objetores de conciencia, que eso es lo que se trata de buscar. No hay ninguna sanción, más allá de la sanción penal en la que pudieran incurrir las autoridades autonómicas. Pero, en definitiva, la jurisdicción ordinaria, que es la jurisdicción contencioso administrativa, lo que trata es de obligar, ante la inactividad de una administración, la administración autonómica, es obligarle a que haga algo, que es en este caso algo previsto en la ley, como es la creación del registro de médicos objetores de conciencia. Pero si con esa disposición judicial se siguiese resistiendo a cumplir la ley,
Bueno, claro, en ese caso, evidentemente, la jurisdicción contenciosa, las resoluciones de los jueces de lo contencioso, existen medios para hacerlo cumplir, para hacer cumplir las leyes, obviamente. Quiero decir que en todos los órdenes jurisdiccionales las ejecuciones están previstas legalmente precisamente para que las resoluciones judiciales se puedan llevar a efecto. Y aquí, pues obviamente en la ejecución contenciosa administrativa, esa sentencia, si fuera de condena a una administración autonómica, pues esa administración autonómica estaría obligada a cumplirla. Y si no la cumpliera, pues aparte de las responsabilidades penales en las que obviamente incurrirían, también habría multas coercitivas, en fin, o se podría hacer por sustitución por otros órganos. Pues aquí lo dejamos. Ignacio González Vega, magistrado, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues Javier Padilla, médico de familia y secretario de Estado de Sanidad, ha publicado en redes lo siguiente. La Comunidad de Madrid tiene un registro de objetores para la eutanasia. Sin embargo, Ayuso dice que el registro de objetores para el aborto es hacer una lista negra de médicos. Ergo, dice, Ayuso acusa a Ayuso de hacer una lista negra de médicos que objetan a la eutanasia. Genia, dice. ¿Cómo va a acabar esto, Irene? Pues ¿Se va a poner Ayuso en plan numantino? ¿Le va a poner en un aprieto si sigue en esta posición a Feijóo? Digo por la cuestión de autoridad, simplemente. Yo creo que a Feijóo ya le está poniendo en un aprieto. Creo que Feijóo tiene una salida fácil cuando él dice garantizaré que las mujeres puedan abortar. Yo creo que puede fácilmente coger el guante de esa propuesta que ha hecho el Gobierno de reformar la Constitución para blindar el derecho, puesto que para reformar la Constitución haría falta los votos del Partido Popular, y esa es la manera de que él realmente cumpla las palabras que dice en esa carta de garantizar, porque por lo demás se trata de cosas que tienen que hacer los presidentes autonómicos y los consejeros. Pero ha sido muy interesante lo que ha explicado el magistrado, porque revela lo que yo trataba de explicar antes, de la dificultad. Que no tenemos los mecanismos administrativos. O sea, claro, tú puedes llevarlo al juzgado de lo contencioso y luego al penal y luego tal. Pero lo que yo creo que genera mucha desafección entre la ciudadanía es esta idea de que las administraciones se tengan que estar denunciando unas a otras permanentemente, además por oportunismo político. Entonces creo que sí que revela la necesidad de esos mecanismos administrativos por los que, oiga, usted no tiene esto, pum, esto entra en vigor, quiera usted o no, punto. Y también que puedan las comunidades cumplir o no cumplir, porque además de la ley de ahora de lo de la ley del aborto, también la ley de vivienda, hay varias normas aprobadas por el Congreso que algunas autonomías no están aplicando. Estamos pendientes porque se anuncia... Hay que poner también en el cierto contexto. Cuando en Almeida el otro día salieron a respaldar, hoy rápidamente Génova ha lanzado un comunicado, ni más ni menos, no un mensaje en redes, no un mensaje en fuentes como en cualquier otro tema, o sea, un comunicado con su membrete, sus párrafos, sus negritas señalando lo que destacaban. O sea, me refiero que ha habido cierta actuación y ganas de responder. Es verdad que sin citar a Díaz Ayuso, no hay que olvidar que es miembro de su partido y con todas las connotaciones que tiene, pero el mensaje iba bien clarito en este sentido a la presidenta madrileña, sobre todo porque es verdad que había tocado un tema sensible, y eso te cuentan en el entorno de Feijóo, que a Feijóo siempre ha tenido una posición clara, incluso cuando estaba de presidente de la Junta, siendo, como le pasa muchas veces al PP, muy ambiguo en todo el tema del aborto y jugando para contentar a todo su electorado, pero siempre en esta posición de ahora del cumplimiento de lo que marque las leyes en lo que la interrupción del embarazo se refiere, ¿no? Pero sobre todo es porque las palabras de hoy de Isabel Díaz Ayuso, que más bien había sido hasta ahora contraria y más pegada, digamos, a un ala más progresista dentro del partido con este asunto, hoy han sorprendido mucho por la dureza en la que ha sido el final de su intervención. O sea, no solo, ahora hablamos con el juez González Vega del plano judicial o jurídico, el recorrido que puede tener. Es que ya no es decir la Comunidad de Madrid no va a cumplir una ley del Estado. Con eso, lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años con respecto a ese tipo de actitudes. Es que la frase final, Pedro, de váyanse a abortar fuera, dirigida a las mujeres, me parece una dureza terrible. Sí, yo lo he escuchado y naturalmente he pensado en los viejos tiempos en que personas de nuestro entorno tenían que irse a Londres antes de que en España se legalizara el aborto a principios de los años 80. Yo creo que este es un debate que le viene muy mal al PP y sobre todo es un debate
que genera una gran incomodidad en la dirección de Génova, porque son conscientes que hay una parte de sus bases, de sus votantes, que son contrarias al aborto. Entonces, genera una gran incomodidad. Aquí lo que sucede es que se están mezclando dos planos, el debate moral y el debate legal. Yo creo que sobre el aborto podemos tener aquí distintas opiniones, pero es cierto que es, como han dicho mis compañeras, un derecho reconocido por la ley y que la ley tiene que aplicarse, y la ley establece que tiene que haber un registro obligatorio de los médicos que objetan, que además es un registro secreto, por lo tanto la Comunidad de Madrid tiene que cumplir esa obligación. Yo creo que, y acabo ya, en este debate tenemos que ser... No, a mí lo que creo que hay una lectura, digamos, inmediata, que es: tenemos una ley del aborto avalada, por cierto, hace menos de 2 años por el Tribunal Constitucional, y por lo tanto esa ley se tiene que cumplir. Y las comunidades autónomas la tienen que cumplir, igual que se ha dicho en otros momentos históricos que las comunidades autónomas, los presidentes autonómicos no pueden vulnerar la ley, tampoco lo puede hacer Isabel Díaz Ayuso en esta específica sobre el aborto. Pero yo creo que, yendo un poco más allá, realmente nos damos cuenta en estas fricciones que se le están viendo un poco las costuras a este Estado autonómico que no está terminado. Esto que decimos siempre, en realidad somos un Estado federal, pero no está terminado de hacer. Porque cuando la ministra Mónica García ha dicho que se habló de esto en el Consejo Interterritorial, que viene a ser el órgano federal de coordinación de todas las autonomías, en ese Consejo debería existir algún tipo de mecanismo por el cual, de manera automática, los presidentes autonómicos tienen que cumplir las leyes que están obligados a cumplir, que son las que se votan en el Congreso de los Diputados. Luego ellos hacen sus leyes autonómicas sobre las que nadie puede decir nada, pero creo que aquí... Y este es un choque que estamos viendo demasiado a menudo. Se aprueba una ley de vivienda a nivel nacional, pero luego la comunidad autónoma no declara las zonas tensionadas y de facto la desactiva. Entonces, lo que yo creo que ven los ciudadanos es como mucho esfuerzo desperdiciado y muchas cosas que no salen adelante. El registro, ¿no?, de los objetores, perdona, Irene, no es que...